Bien, quedamos en que podíamos cuantificar, digamos, ponerle un número a esta polarización, a esta anisotropía de fluorescencia, midiendo componentes paralela y perpendicular a la excitación. Ahora bien, ¿cómo la medimos concretamente? Vamos al aparatito, al experimento, ¿no es cierto? Y es obvio, ¿no? ¿Cómo la vamos a medir? Es muy evidente. Si yo lo único que tengo que hacer es excitar con luz polarizada, poner un polarizador acá adelante, vamos a estar el dibujito, un polarizador en el detector y cruzar el polarizador en una dirección y otra y medir lo que sale. Detecto paralelo y perpendicular, lo meto en la fórmula, ¡pum!, tengo anisotropía. Ahora bien, la vida no es tan sencilla, no es nada demasiado complicado, pero hay que hacer un pequeño pasito acá en el medio y vamos a prestar un poquito de atención porque para el experimento es importante. Y vamos a llamar para la discusión que sigue a las intensidades medidas I sub A, B, ¿de acuerdo? Donde, o sea, I con dos subíndices, donde A es la polarización de excitación y B es la polarización de emisión. Y las direcciones que vamos a trabajar van a ser la dirección vertical, que es perpendicular al plano del espectrofluorómetro, u horizontal, que es paralela al plano del espectrofluorómetro. Entonces, intuitivamente, si yo excito con luz vertical y mido la salida vertical, eso debería ser I paralelo, ¿de acuerdo? Debería ser esto que sale acá. Si yo excito con luz vertical y detecto luz horizontal, es decir, IVH, debería ser equivalente a I perpendicular. El problema que hay es que acá en el medio hay un sistemita en los espectrofluorómetros que molesta, que es el monocromador y todo el sistema de detección en general, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el problema? Es que IBB e IBH no son iguales a I paralelo y perpendicular. ¿Por qué? Porque todo este sistema de detección tiene sensibilidades diferentes dependiendo de la dirección de polarización de la luz. Entonces yo voy a medir un valor acá que va a estar filtrado por el sistema de detección. Yo lo que quiero saber, la información que me importa, es lo que salió de la cubeta. Lo que salió de la cubeta sí es paralelo y perpendicular, pero pasó por el monocromador y el sistema de detección y mido IBB e IBH que no son iguales a I paralela y perpendicular. Entonces lo tengo que corregir. ¿Cómo hago para corregirlo? ¿De acuerdo? Volvamos a ver. Yo lo que quiero saber, anisotropía, es I paralela e I perpendicular. Para meterlo en esta ecuación y calcular un valor de R. Y lo que mido es IBB e IBH. Lo que tengo que saber simplemente es cuál es el valor de esta constante de sensibilidad, llamémosle, de las dos direcciones del sistema de detección. Entonces, IBB va a ser la sensibilidad vertical por I paralela. IBH va a ser sensibilidad horizontal por I perpendicular. Todo con las constantes de medición de los espectrofluorómetros, que ustedes ya saben por la geometría, etcétera, etcétera. Pero más allá de la geometría, hay un temita que es la sensibilidad peculiar a las dos direcciones paralela y perpendicular. Entonces lo que tengo que calcular es estos valores de sensibilidad. ¿Y cómo lo hago? De una forma realmente muy simple, y es darme cuenta que si yo en vez de excitar vertical, es decir, perpendicular al plano, excito paralelo al plano, cuando yo miro la muestra, miro desde la muestra, las dos direcciones de polarización van a ser perpendiculares a la dirección de excitación. Es como que yo estuviera viendo el vector de excitación así de frente. Entonces, si yo mido así o así, las dos son perpendiculares a la dirección de excitación. Y por lo tanto, como son perpendiculares, deberían ser iguales. Si hay una diferencia de intensidad entre estas dos direcciones cuando yo excito en forma horizontal, esa diferencia va a ser debida a la sensibilidad. Si yo entonces mido las intensidades que ahora voy a llamar IHB, es decir, la intensidad de polarización de luz polarizada horizontal detectada en vertical y polarizada horizontal detectada en horizontal, IHB y IHH van a ser proporcionales a las sensibilidades, porque las dos son perpendiculares a la dirección de polarización. A esta relación, IHB sobre IHH, se lo conoce como factor G. Y es un factor que yo debo
determinar experimentalmente en el espectrofluorómetro cada vez que voy a hacer una medida. Un factor que va a depender principalmente del espectrofluorómetro y puede ser dependiente también de la longitud de onda. Entonces, cada vez que yo voy a hacer una medida de polarización de fluorescencia, lo primero que voy a hacer es determinar el factor G, que es simplemente decirle al equipo, pling, determinar el factor G, y agarra y hace y mira las dos direcciones y ya está, me dice el factor G 2,38, 1,76, lo que sea. Y una vez que yo determino el factor G, puedo medir simplemente IBB e IBH y corregirla por el factor G para calcular el valor de anisotropía. Pero bueno, lo esencial de esto, lo que es importante que se lleven a casa es que el valor, digamos, la medición de polarización requiere mínimo de dos mediciones. Una medición para determinar la sensibilidad relativa a las dos direcciones, que es el factor G, y una o más mediciones, todas las que quiera, de anisotropía. ¿Por qué es esto? Porque IBB e IBH no son lo mismo que I paralela e I perpendicular. Ahora hay un puntito un poquito molesto de este sistema de medición, y es que si se ponen a pensar, si yo quiero hacer una sola medición de anisotropía, en realidad tengo que hacer 4 mediciones, ¿de acuerdo? Porque tengo que hacer la medición de IHB e IHH por lo menos una vez para determinar la sensibilidad relativa, y después tengo que medir IBB e IBH. Es decir, que si yo tengo mi muestrita, no es como si yo pongo la muestrita en espectrofotómetro y hago clic y me da un valor de absorbancia, o pongo la muestrita en espectrofluorómetro y hago clic y me da un valor de fluorescencia, sino que necesito sacar 2 valores por lo menos. 4 al principio y a partir de ahí, todas las veces que quiera, una vez que es el factor G, 2 valores cada vez. Y eso, para la mayoría de las aplicaciones puede ser normal, no hay problema. El punto es que si yo quiero seguir un proceso en el tiempo, eso puede ser molesto, sobre todo si el proceso es rápido. ¿De acuerdo? Yo quiero hacer una cinética de polarización, y seguir un proceso de polarización en el tiempo, tener que medir chic, 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 chic cada vez es bastante molesto y puede ser muy impráctico. Entonces, los sistemas donde yo necesito medir muy rápido, lo que se utiliza es una cosa que se llama un sistema, un espectrofluorómetro que se llama formato T, por contraposición al formato L. ¿De acuerdo? Acá, si lo miramos un poco de cariño, el sistema este tiene una forma de L. En el formato T, yo lo que voy a tener es 2 sistemas de detección. Y como tengo 2 sistemas de detección, puedo dedicar un sistema a medir la intensidad paralela y otro sistema a medir la intensidad perpendicular. De la misma forma que tengo un tema con la sensibilidad relativa en el formato L, tengo un tema con la sensibilidad relativa en el formato T, voy a tener un factor G, que también lo tengo que medir una sola vez, pero una vez que medí el factor G, puedo medir en forma continua la polarización midiendo en los 2 sistemas de detección simultáneos. En principio sería muy práctico tener esto siempre y en la práctica es más caro porque necesito 2 sistemas de detección, así que esto se utiliza solamente para los sistemas en que necesito hacer medidas muy rápidas de polarización de fluorescencia.